El salario mínimo. Pocos temas económicos generan tanta discusión, ¿verdad? La historia que seguro que nos contaron en clase era muy simple. Si subes el salario mínimo por ley, destruyes empleo. Fin de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos los libros de texto y nos ponemos a mirar lo que dicen 30 años de datos del mundo real? Pues que la historia cambia. Y vaya si cambia. Vamos a ver por qué. A ver, empecemos por el principio, por la visión clásica, una visión que economistas como Milton Friedman articularon a la perfección. La idea es que en un mercado libre, que funciona sin trabas, la coacción es imposible. Si un jefe te paga poco, pues oye, te vas a la empresa de al lado y punto. Es una lógica, la verdad es que elegante, y nos lleva directos al corazón del argumento tradicional. Y esa es la predicción en estado puro. Cualquier intento de un gobierno de fijar un precio mínimo para el trabajo que esté por encima de lo que dictaría el mercado va a acabar sí o sí en despidos. Durante décadas esta fue la verdad casi sagrada de la economía. Pero la pregunta es, ¿se sostiene cuando la contrastamos con la realidad? Para entender por qué esta idea caló tan hondo, tenemos que echar un vistazo al modelo en el que se basa. Hablamos del modelo de competencia perfecta. Es una construcción teórica impecable, casi matemática. Pero, como vamos a ver, describe un mundo que, bueno, no es exactamente el nuestro. Es que este modelo se imagina un mundo ideal, sin fricciones. Un mundo donde cambiar de trabajo es instantáneo y no cuesta absolutamente nada, donde la información es perfecta y todo el mundo sabe todo. Aquí, nadie, ni la empresa ni el trabajador, tiene poder para decidir un salario. Simplemente lo aceptan del mercado como si fuera el precio del pan cada mañana. Y aquí es donde la realidad empieza a chocar con la teoría. A ver, si el modelo fuera cierto, dos personas haciendo exactamente el mismo trabajo en la misma ciudad deberían ganar lo mismo, ¿no? Pero sabemos de sobra que no es así. Una persona de limpieza en una gran tecnológica puede ganar muchísimo más que otra en una pequeña empresa. Esta diferencia de salarios, esta dispersión, es la primera gran grieta que nos demuestra que el modelo se queda corto. Vale, entonces, si el mercado no es perfecto, ¿cómo es en realidad? Pues la economía moderna tiene una respuesta bastante clara. Es un mercado con poder, y en concreto con poder del empleador. Y aquí entra en juego un concepto clave, una palabreja que lo cambia todo, el monopsonio. Fijémonos en la diferencia, que es brutal. En el mundo real, cambiar de trabajo es complicado. Cuesta dinero, tiempo, hay incertidumbre. Todo esto le da a las empresas poder. Poder para fijar salarios por debajo de lo que un trabajador realmente produce. Ya no son meras aceptadoras de precios de mercado, se convierten en fijadoras de precios. La investigación más reciente usa una metáfora visual que es potentísima y que lo explica genial. Pensemos en una empresa como si fuera un planeta con su propio campo de gravedad. Los trabajadores son como satélites que orbitan a su alrededor. Para que un satélite escape de esa órbita y se vaya a otro planeta, a otra empresa, necesita un impulso enorme, o sea, un salario mucho más alto que le compense el riesgo y el coste del cambio. Esa gravedad es ni más ni menos que el poder de la empresa. Y aquí es donde viene lo más increíble, la gran paradoja. En este modelo, si una empresa está pagando por debajo de la productividad y por tanto contrata a menos gente para mantener los salarios bajos, un salario mínimo moderado puede hacer que cambie sus cálculos. De repente, como la ley le obliga a pagar más sí o sí, contratar a esa persona extra que antes no le salía a cuenta, ahora sí que es rentable. El resultado es totalmente contraintuitivo. Puede generar más empleo, no menos. Vale, todo esto en la pizarra suena fascinante, pero ¿qué dicen los datos, la evidencia real? Pues por suerte tenemos uno de los experimentos naturales más famosos de la historia de la economía para responder precisamente a esa pregunta. La historia es genial. Estamos en 1992. Nueva Jersey decide subir su salario mínimo. Justo al lado, Pensilvania, no lo toca. Entonces, los economistas David Card y Alan Kruger tienen una idea brillante. Vamos a comparar los restaurantes de comida rápida que están a ambos lados de la frontera, mismo negocio, mismos clientes, prácticamente todo igual, salvo el salario mínimo. Era literalmente un laboratorio perfecto en el mundo real. Y la gran pregunta es, ¿qué encontraron? ¿Qué pasó con el empleo en Nueva Jersey? Pues esto. Cero. Absolutamente nada. El efecto fue estadísticamente indistinguible de cero. El apocalipsis laboral que la teoría clásica predecía simplemente no ocurrió. Fue un resultado que de verdad sacudió los cimientos de la economía laboral. Y ojo, que aquello no fue una casualidad, ¿eh? Si avanzamos rápido hasta hoy, los análisis más recientes, que combinan los resultados de cientos y cientos de estudios, nos dan un número clave. La elasticidad del empleo al salario mínimo es de, más o menos, menos 0,13. ¿Y qué demonios significa ese número en la práctica, para el bolsillo de la gente? Pues este gráfico lo ilustra a la perfección. Quiere decir que por cada 10% que sube el salario mínimo, los trabajadores de bajos ingresos, en conjunto, se llevan a casa un 87% de esa ganancia.
Solo un 13% se pierde por alguna pequeña reducción de horas o de empleo. O sea que el beneficio neto es abrumadoramente positivo. Vale, de acuerdo. Entonces, la pregunta ya no es si hay que subirlo o no. La pregunta ahora es hasta dónde se puede subir, porque evidentemente hay un límite, no se puede poner a 100 euros la hora. Así que, ¿cómo saben los economistas cuál es ese límite razonable? Pues para esto tienen una herramienta clave que se llama el índice de Cates. Y es muy sencillo, de verdad. Simplemente divide el salario mínimo entre el salario mediano, que es el salario de la persona que está justo en medio de la distribución. El resultado nos dice cómo de agresiva es la política. Por ejemplo, un índice del 50% significa que el salario mínimo es la mitad del salario mediano. Y cuando ponemos los números sobre la mesa y comparamos, la cosa es, bueno, sorprendente. Mientras el salario mínimo federal de Estados Unidos está por los suelos, en un 29%, la media de los países ricos de la OCDE supera el 50%, y países como Reino Unido o Portugal están ya en el 66% y funcionando, sin ninguna catástrofe laboral. Esto nos dice que en muchos sitios hay un margen considerable para actuar. Pero claro, aquí viene el matiz importante. El salario mediano no es el mismo en Nueva York que en una zona rural de Mississippi. Por tanto, un salario mínimo de $15 la hora puede ser perfectamente razonable en una gran ciudad, pero podría ser demasiado alto para una zona con una economía más débil. Esto nos dice que una política de talla única para todos probablemente no sea la mejor idea. El debate casi siempre se centra en si se crea o se destruye empleo, pero es que los efectos del salario mínimo van mucho, mucho más allá, y algunos de los hallazgos más recientes son, sinceramente, asombrosos. Y llegamos a la pregunta quizá más fuerte de todas, una pregunta que suena casi increíble. ¿Puede una política económica, algo tan aparentemente frío como el salario mínimo, llegar a tener un impacto directo en la vida y la muerte de las personas? Pues la respuesta, por increíble que parezca, es un sí rotundo. La evidencia científica es muy clara. Por cada dólar que aumenta el salario mínimo, se observa una reducción de entre un 3 y un 6% en la tasa de suicidios, sobre todo entre las personas con menos estudios. Aliviar el estrés financiero crónico es, de hecho, una potentísima intervención de salud pública. Y la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Se ha visto que subir el salario mínimo está relacionado con una menor reincidencia criminal, con mejoras en la salud de los recién nacidos e incluso tiene lo que se llama un efecto faro en países como Brasil, donde sirve como referencia para que suban también los sueldos en la economía informal. Así que al final la conclusión es esta. Hemos estado mirando el salario mínimo de la forma equivocada. No es un simple interruptor de on-off para el empleo, es más bien una herramienta de precisión. Una herramienta para calibrar, para reequilibrar el poder de negociación entre empresas y trabajadores en un mercado que por naturaleza no es perfecto. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. En un mundo donde el poder de las grandes corporaciones y la automatización no paran de crecer, el debate sobre el salario mínimo es en realidad un debate sobre algo mucho más profundo. Va sobre qué valor le damos al trabajo humano y, sobre todo, cómo garantizamos que todo el mundo reciba una parte justa de la prosperidad que creamos entre todos.